Hola, buenas tardes, buenas noches. Hoy es 7 de septiembre. Hoy me vais a ver muy rara y lo voy a hacer muy rápido, porque acabo de llegar del dentista y pareciese que tuviese la cara. Hoy vamos a hablar de la protección internacional y este es un tema que va a ir dirigido a todos aquellos que no tienen la nacionalidad venezolana, ¿vale? Entonces es básicamente un live muy corto donde me voy a dirigir a todos aquellos centroamericanos y todos aquellos colombianos que han solicitado la protección internacional y que seguramente tarde o temprano, esperemos más tarde que temprano, van a recibir una resolución denegatoria de esa solicitud de protección internacional. Dependiendo de la gravedad del caso que hayáis presentado y de la fortaleza de ese caso, quizás existe la posibilidad de que se os otorgue una protección subsidiaria o una autorización por razones humanitarias de protección internacional. Pero son los menos. Entonces he recibido muchas consultas, muchísimas, de Glenda, ¿qué pasa cuando me deniegan esa solicitud de protección internacional? Nunca os he ocultado que las estadísticas son las que son y que España es muy reacia a ese reconocimiento de ese estatuto de refugiado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En el momento que se os deniegan, cuando se os notifican esa denegación de asilo, os quitan esa tarjeta roja. Y lo primero que os tengo que decir es que cualquier resolución denegatoria de una solicitud de autorización lleva aparejada un periodo de salida voluntaria del territorio español. Javier, que no me pueden escuchar porque yo no sé si se me entiende, porque tengo toda la boca dormida del dentista y no sé si se me entiende, pero bueno, vamos a hacerlo cortito antes de que se me quite la anestesia y me venga el dolor, porque no me voy a poner aquí a chillar por la muela delante de vosotros. Eso no lo voy a hacer todavía. Entonces, una vez que vosotros recibáis esa denegación de esa solicitud de protección, que esperemos que sea más tarde que temprano, tenéis lo que se llama ese periodo de salida voluntaria y lo primero que os quiero hacer entender es que una salida voluntaria o una invitación a salida voluntaria no es una orden de expulsión. No confundáis términos. Es decir, nosotros tenemos la salida voluntaria desde que estamos en situación irregular del territorio, nos las den en un papel o no. Tenemos que salir porque estamos en una situación que no es regular, que no tenemos una autorización de residencia o de estancia, ¿vale? Entonces, el hecho de que esa denegación contemple esa salida voluntaria, no lo confundáis con una orden de expulsión que se pueda ejecutar, porque no es así. Lo que sí es cierto es que una vez que vosotros tengáis esa denegación de esa solicitud de protección, ese principio de no devolución que os ampara como solicitantes de protección internacional ya no os ampara. A menos que, y es aquí donde os voy a insistir muchísimo, a los colombianos que solicitéis protección internacional o a los centroamericanos que solicitéis protección internacional, interpongáis un recurso administrativo solicitando lo que se llaman medidas cautelares de suspensión de los efectos de esa denegación de asilo, ¿vale? ¿Dónde se presenta esto? Esto se presenta ante la OAR. ¿En qué plazo se presenta esto? Eso se presenta en el plazo de un mes. Por eso, desde el momento en que vosotros recibáis esa notificación de esa denegación de ese asilo, tenéis que buscar ayuda profesional para que os ayude a interponer ese recurso administrativo contra esa denegación de asilo, solicitando esas medidas cautelares de suspensión tanto de la salida obligatoria como de la eliminación de esa autorización para trabajar. ¿De acuerdo? Vosotros me diréis, Glenda, ¿por qué España deniega? España deniega la mayoría de sus solicitudes de protección internacional porque consideran, estoy hablando en el caso de los míos, de los centroamericanos o de los colombianos, consideran
que esa persecución que sufren es una persecución que tiene una cobertura en el derecho penal y entiende que son grupos delincuenciales. Por eso cuando vosotros hacéis esa entrevista de asilo, tened mucho cuidado cuando reviséis, que digáis vuestra persecución por algún grupo de estos armados, esa coletilla de grupos delincuenciales, delincuencia común, porque ellos consideran, por ejemplo, yo estoy poniendo de ejemplo Colombia, pero este ejemplo también sirve para las maras en Centroamérica, ¿vale? Ellos consideran que son grupos de delincuentes que tienen que tener cobertura por el derecho penal de nuestros países. Entonces, hay temas, por ejemplo, de protección internacional que no necesariamente son de grupos delincuenciales, que pueden ser, por ejemplo, por motivos de género. Entonces, hay que analizar cada caso en concreto para ver cómo se va a defender cada caso en concreto. Pero si habéis recibido una denegación de protección internacional, tenéis que plantear un recurso en vía administrativa que probablemente, que es un recurso de reposición, es decir, al mismo órgano que emite esa resolución, que es la Oficina de Asilo y Refugio, plantearle ese recurso que probablemente no va a estimar el recurso, porque estadísticamente hablando tampoco se estima, pero sí esa solicitud de suspensión, esa solicitud de medidas cautelares, si no están respondidas en el plazo del mes, se entiende que hay un silencio positivo. Entonces, por eso yo nunca dejo de recomendar que interpongáis ese recurso administrativo de reposición solicitando esas medidas cautelares de suspensión. Y también daros la tranquilidad de que esa invitación, yo la llamo así invitación, o esa salida obligatoria del territorio español no es una orden de expulsión, ¿vale? Si tú eres solicitante de protección y todo ese procedimiento como solicitante de protección te ha permitido estar en territorio español durante el plazo de los 3 años, pues mi recomendación directa es que planteéis una solicitud de arraigo social, ¿vale? Para eso tenéis que reunir los requisitos, los 3 años de estancia, la carencia de antecedentes penales en el país de origen y aquí en España, y el contrato de trabajo de 12 meses con vuestro empresario, que esté al corriente del cumplimiento de obligaciones tributarias y de la seguridad social y que tenga medios económicos. Me está doliendo, ¿eh? No sé si me está doliendo o es la incomodidad del taladro ese. Pero bueno, que si ya tenéis los 3 años, planteéis vuestro arraigo. ¿Por qué? Porque mientras tengáis un expediente administrativo en trámite, ¿vale? No se os puede aperturar un expediente de expulsión, un expediente sancionador por estancia irregular, ¿vale? Entonces, primera recomendación, interponer recurso de reposición. Segunda recomendación, si ya tenéis los 3 años, pues plantear un expediente de arraigo social. Si tenéis los 2 años y habéis trabajado más de 6 meses, yo soy del criterio de plantear un arraigo laboral que nos los van a denegar, pero mientras nos lo deniegan también estamos protegidos, como digo yo. Lo suyo es tener un chaleco antibalas, ¿no? Ese expediente, porque además yo soy de las que afirmo, como muchos de mis compañeros, aunque la administración lo considera negado, que si nosotros logramos demostrar como solicitante de protección que has estado trabajando más de 6 meses, se puede abrir la puerta del arraigo laboral, pero la administración dice que no y algunos juzgados dicen que no. Es una pelea dura, pero es una opción plantear un arraigo laboral si no tenemos esos 2 años, porque además ganamos también tiempo para ir sumando para tener esos 3 años, amparándonos en esa relación laboral que hayamos tenido como solicitantes de protección y que haya durado más de 6 meses. ¿Qué nos va a decir la administración? Que no, que esa era una relación laboral amparada por una autorización de trabajo y que por tanto no abre la puerta para un arraigo laboral. ¿Qué vamos a mantener los abogados? Que el arraigo laboral establece la demostración de una relación de trabajo de por lo menos 6 meses y de que de ese informe laboral se puede deducir de que esa persona ha trabajado más de 6 meses y por lo tanto sabe lo que es trabajar en territorio español, que es el fondo de esa normativa, que se ha trabajado en territorio español, ¿vale?
Entonces, si tenéis alguna pregunta, me la podéis ir haciendo. Déjame ver si hay algo. Aquí dice Jexy que sí se escucha. Javier, si te pasa eso, busca al doctor Botey en Valencia. Y el doctor Botey te va a saber explicar, te va a plantear un recurso de reposición, te va a pedir esa medida cautelar de suspensión a la administración, va a esperar que esa OAR no conteste en el plazo de un mes, te va a solicitar un certificado de silencio positivo y con ese certificado de silencio positivo va a intentar convencer a tu empresario de que se dispone de una medida cautelar positiva para seguir trabajando hasta que ese recurso sea resuelto. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que pasa en la práctica? Pues en la práctica suele suceder que los empresarios son muy reacios porque por lo general, pues si no tienen la tarjeta, si no tienen esa resolución que dice autoriza a trabajar, pues el empresario es muy reacio a tener lo que él considera un problema dentro de la empresa y yo también lo entiendo. Entonces, lo suyo es intentar explicar vuestra situación a ese empresario, si se ha planteado ese recurso, si se ha solicitado esa medida de suspensión, si ya estabais de alta durante cuando se os ha denegado ese asilo y entonces aportarle toda esa documentación al empresario para que pueda valorar ese mantenimiento en ese trabajo hasta que nosotros, los abogados o con quien esté defendiendo o quien os esté defendiendo, pueda tener o bien ese certificado de silencio positivo o bien lo que yo os digo, la segunda opción, que si ya tenéis los 3 años, pidáis ese arraigo social, ¿vale? Siempre que reunáis los requisitos para solicitar ese arraigo social. Jenny me pregunta si con ese recurso planteado se puede seguir trabajando. Jurídicamente sí, jurídicamente la interposición al mes, jurídicamente la interposición de ese recurso de reposición, si no ha sido contestado en el plazo del mes, se entiende que ha sido concedida las medidas cautelares que tú has pedido en ese recurso. Distinto es tener ese derecho en el papel. Esto no es ese no es el recurso, estos son mis dientes. Tener ese recurso en el papel y que el empresario lo entienda, eso viene siendo lo más complicado. Por ejemplo, ha sido la experiencia de Jenny. Jenny dice que ya estaba trabajando, con el recurso no me dejaron seguir trabajando. Jenny, yo entiendo que el recurso que planteaste solicitaba las medidas cautelares, porque muchas veces se presenta el recurso sin solicitar las medidas cautelares. Si no se han presentado, si no se ha hecho esa solicitud de medidas cautelares, pues no hay ese silencio positivo con respecto a esa petición que se haya hecho dentro de ese recurso. Entonces, pues lamentablemente es lo que sucede en la práctica con el desconocimiento que se tiene de la normativa, ¿no? Entonces, en la práctica, pues el empresario va a lo fácil. Yo quiero una persona que tenga una tarjeta o yo quiero, si tengo un extranjero que tenga una resolución con esa autorización y tal, y estos problemas se dan en la práctica. Por eso el hacerle llegar a ese empresario todo esto que yo estoy diciendo, pues ese recurso interpuesto y todo lo demás, o incluso plantearlo a la misma seguridad social, si es la misma seguridad social que está instando a esa baja, ¿no? Yo nunca os he dicho que sea un camino fácil, ¿eh? Yo estoy diciendo que lo que tenéis que hacer ante la denegación de la protección internacional es plantear el recurso en vía administrativa, hacer esa solicitud de medidas cautelares de suspensión, tanto de la salida obligatoria del país como de esa autorización para trabajar e incluso la expedición dentro de esas solicitudes que se hacen en el recurso de la expedición de una nueva tarjeta roja mientras esté ese expediente en trámite. Que no hay una respuesta en el plazo de un mes, pues se le pide a la OAR un certificado de silencio administrativo positivo. Ese es el procedimiento legal, con sentencias, con fondos jurídicos, que sabéis que no me gusta trasladarlo aquí. ¿Que tenéis los 3 años? Pues pedís el arraigo social, aunque
pedís el arraigo social y pues una vez que se ha dado el arraigo social ya habéis salido del sistema de asilo y ya estáis en ley de extranjería. Que no tenéis los 3 años pero habéis trabajado más de 6 meses, pues pedís el arraigo laboral con ese informe de vida laboral de esos 6 meses con la plena conciencia que os lo van a denegar, Pues nosotros iremos hasta los juzgados las veces que sean necesarias, si llegamos hasta el final, hasta intentar cambiar ese criterio de que ese arraigo laboral es para esas relaciones que se dan desde la irregularidad. Y nosotros entendemos que como la norma no distingue, no puede distinguir el que aplica la norma y que ante la demostración de esos 6 meses mínimo de relación laboral, pues se debería otorgar esos arraigos laborales con esos informes de vida laboral de esos 6 meses trabajados, porque se entiende que ya estás hecha al sistema laboral español, se entiende que has mantenido una relación laboral de 6 meses y que el arraigo laboral lo que premia es eso, esa integración laboral. Jessy pregunta, yo estuve trabajando por 11 meses hasta que me negaron la protección. Es lo que estoy intentando explicar, Jayce. Existe el criterio para la administración de que un arraigo laboral es desde la irregularidad, y que por eso se denuncia al empleador y que por eso tal. La ley no lo señala de esa manera. La ley lo que dice es que sí, se puede demostrar una relación laboral de 6 meses. Yo estoy dando ideas. Y estoy siendo honesta, estoy diciendo que la administración no lo interpreta de esa manera y estoy diciendo no solamente la administración, sino la línea de la jurisprudencia no lo interpreta de esa manera. ¿Por qué yo recomiendo un arraigo laboral si no tienes los 3 años? Porque mientras tú haces esa solicitud de arraigo laboral, te resuelven esa solicitud de arraigo laboral, tú planteas el recurso ante esa denegación con buenos argumentos, porque no son argumentos nimios, y te resuelvan, pues ya has reunido los 3 años para plantear un arraigo social y dejar el contencioso administrativo contra esa denegación de arraigo laboral en un juzgado hasta que haya un juez que lo interprete como lo interpretamos muchos de los letrados, que lo interpretamos de esa manera. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que mientras tú tengas un expediente administrativo en trámite, a ti no se te puede aperturar un expediente de expulsión. ¿Por qué? Porque tú tienes una expectativa de derecho. Entonces, yo, para estar por la calle en situación irregular, prefiero estar por la calle con una solicitud de un arraigo laboral, con una expectativa de derecho, que estoy adelantando que me van a decir que no, y estoy adelantando que yo como abogada tengo el criterio de que debería ser que sí, porque yo estoy demostrando que he trabajado más de 6 meses y que la norma, o sea, la ley de extranjería, no establece que esa relación de 6 meses demostrable tenga necesariamente que ser desde un acta de inspección laboral o desde una sentencia que sancione o que demuestre esa relación laboral. Porque la ley dice que puede demostrarse con cualquier medio de prueba. ¿Y qué más medio de prueba que un informe de vida laboral? ¿Qué es lo que pasa? Que ellos dicen que el espíritu de la norma para ese arraigo laboral es que tú vengas desde la irregularidad y que esa relación laboral haya sido desde la irregularidad. Yo considero que no, yo y muchos compañeros, pero la administración dice que no. Pero bueno, la administración siempre va a decir que no a muchas cosas que nosotros los abogados pensamos que sí. El concepto de estar a cargo, que es un concepto económico, nosotros consideramos, o yo considero como letrada, que es un concepto mucho más amplio. El concepto de la compatibilidad o incompatibilidad de la solicitud de protección con cualquier otro tipo de solicitud ante la administración. O sea, hay muchos criterios de la administración que nosotros los letrados consideramos que no deben ser así. Si no, todo sería muy fácil, ¿no? O sea, el derecho es desde el cristal con que lo mires, ¿vale? Entonces, mi recomendación siempre va a ser que agotéis los recursos. Que cuando os venga esa denegación, que ojalá os venga muy tarde, para que podáis plantear un arraigo social o incluso para que si os atrevéis, no tenéis los 2 años, pero habéis trabajado y trabajáis aunque sea un mes y tal, un arraigo laboral con esto que yo os estoy explicando. El objetivo es
que podáis tener un poquito de calidad de vida, que no vayáis por la calle con miedo a un procedimiento sancionador de expulsión. Y me atrevo a decirlo públicamente porque se lo digo a mis clientes en el despacho y lo explico así. Vamos a ver, un arraigo laboral de un solicitante de protección internacional que ha trabajado, lo van a denegar, pero habrá que hacer camino, ¿no? Mi papá decía, ¿sabes que yo siempre os digo los dichos de mi padre? Caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Habrá alguno que de tanto trillar, una roca con una gota de agua no se rompe en un día, hay que ser constante. Entonces, si no planteamos estos argumentos a los juzgados hasta que un juez considere que lo que nosotros estamos diciendo tiene mucha lógica y logremos una sentencia que diga que no necesariamente la relación laboral tiene que ser desde la irregularidad, pues no vamos a conseguir o no vamos a tener logros, ¿no? Los logros se hacen con la constancia y con los argumentos. Jaycee, la interpretación que tu abogada te ha dado es la interpretación de la administración. Incluso es la interpretación de varios juzgados. ¿Vale? La ventaja de plantear un arraigo laboral, que no se te puede aperturar un expediente sancionador de expulsión. ¿Vale? La ventaja de recurrir a esas denegaciones de arraigo laboral y llevarlos hasta últimas consecuencias, intentar cambiar el criterio de esos juzgados que consideran que el espíritu de la norma es premiar la irregularidad. Livia, me faltan datos. Porque tú dices, soy caraqueña, nunca me registró mis padres en la Embajada de España en Caracas. Habría que ver si cuando tú naciste tus padres seguían siendo españoles de origen, si tus padres eran españoles. Si tus padres eran españoles cuando tú naciste, pues entonces habría que hacer una inscripción de nacimiento fuera de plazo, habría que demostrar pues esas literales de nacimiento de tus padres, esa literal de nacimiento tuya, entonces habría que hacer una inscripción de nacimiento fuera de plazo y dado el caso también una recuperación de nacionalidad, una manifestación, pero habría que ver pues literal de nacimiento de tu padre, literal de nacimiento de tu madre, literal de nacimiento tuyo en el momento, casi que una carta astral. La nacionalidad de origen es casi una carta astral. Jexy pregunta, en un programa pasado se habló de los medios probatorios para justificar la estancia en territorio español. Y se habló de certificados médicos. Es verdad, actualmente se hacen esas consultas por teléfono. Entonces, pero bueno, me supongo yo, es cierto, pero me supongo yo que quedarán en tu registro. O sea, ellos tendrán registrado si ha sido atendido, si no, y cuando esto más o menos se levante, podrás pasar tú por el centro de salud a pedir esa constancia de esas citas médicas. Vamos, es cierto porque yo he pedido cita y me la han dado por teléfono. Pero Livania, ¿cómo llevas más de 20 años en España y no has hecho tu inscripción de nacimiento fuera de plazo? Si tú... Hay que ver, porque las madres antes de la Constitución no transmitían la nacionalidad a los hijos. Había una discriminación allí, luego eso se modificó y tal. Entonces yo necesitaría pues más datos y no es una consulta que yo te pueda dar por aquí. Yo vi, no sé si en la asociación, me están preguntando por Instagram, un abogado en Las Palmas de Gran Canaria. No, ahora mismo no me suena si en la Asociación de Abogados Extranjeristas tenemos compañeros ahí en Palmas de Gran Canaria. Si te metes en la web de la asociación, Asociación de Abogados Extranjeristas, hay un mapa y puedes ubicar allí. Diana pregunta, yo tengo tarjeta roja y mis hijos también. Si nos llegan a negar el asilo, ¿qué puedo hacer si ellos están escolarizados? Diana,
No sé qué nacionalidad tienes. Si tienes la nacionalidad venezolana, a los venezolanos se les está dando una autorización por razones humanitarias de protección internacional. Entonces, se daría esa autorización tanto para ti como para ellos, para los menores, ¿vale? Si no eres venezolana, tienes una otra nacionalidad centroamericana o colombiana, que son los otros países que están en el ranking de solicitantes de protección internacional, pues entonces tendrías que tramitar tú tu arraigo y una vez que tú tengas esa autorización, hacer la regularización de esos menores. Pero bueno, ellos pueden seguir, de hecho tienen la obligación de estar escolarizados y no hay ningún problema formal. Es que no sé cuánto tiempo llevas en territorio español, no sé si puedes acudir directamente a esa figura de ese arraigo social. Entonces, habría que saber más detalles, ¿vale? Porque, vuelvo y te repito, suponte tú que eres colombiana y que tus niños también son colombianos. Cuando se te deniegue ese asilo, si se te deniega, porque no sé las condiciones particulares de tu situación ni de tu expediente de solicitud de protección, entonces yo parto de las estadísticas. Las estadísticas dicen que se otorga muy poco, muy poco. Entonces, si tú formas parte de ese porcentaje mayoritario de denegación de solicitud de protección internacional, pues la primera pregunta que te haría es si tienes ya 3 años, ¿cuántos años tienes en territorio español? ¿Vale? Entonces, independientemente de esos 3 años, yo plantearía el recurso administrativo de reposición ante la OAR contra esa denegación y si tienes los 3 años, plantearía una solicitud de autorización de residencia por razones excepcionales, el arraigo social, ¿vale? Para ti. Una vez que tú tuvieses ese arraigo social, con la carencia de penales, tu contrato de trabajo, tu demostración de esos 3 años, que va a ser más sencillo porque has estado como solicitante de protección renovando esa tarjeta roja o renovando esos resguardos, con lo que un solicitante de protección tiene sencillo la demostración de ese periodo de estancia en territorio español, porque un solicitante de protección no sale del territorio, ¿vale? Entonces, una vez que tú tengas esa autorización, si tus niños tienen más de 2 años en territorio español, han estado escolarizados y tal, pues tú podrás regularizar a esos menores. Yo hice un programa de formas de regularización de los menores, ¿vale? Pero vamos, los niños pueden seguir estudiando perfectamente, aunque a ti se te deniegue esa solicitud de protección internacional. Jexi, todos los medios de prueba se pueden presentar. Todos los medios de prueba admisibles en derecho puedes presentarlo para demostrar esa estancia. Yo hice mucho hincapié en los documentos oficiales porque tienen más peso. No es lo mismo que tú le llegues a la administración con tu certificado de empadronamiento renovado, con tus visitas al médico, con tus cursos que hagas en una universidad, a que le llegues con medios privados, con justificantes privados, facturas privadas y tal, ¿vale? Todos los medios de prueba en derecho admisibles tú los puedes presentar para demostrar esos 3 años de estancia en territorio español. Lo que pasa es que yo siempre, pues recomiendo en esa carpeta, sabéis que yo siempre os digo, coge una carpeta y como una hormiguita ahí guardando toda la documentación de cada vez que estéis que demostréis que estéis en España, ¿vale? Y siempre os digo y hago hincapié en que sean documentos oficiales, pero bueno, si estás en asociaciones de extranjeros también, si haces cursos en academias también, y son documentos privados y los puedes aportar. Una academia donde tú hagas un curso privado, tú lo aportas. Todo lo que puedas aportar. Daisy, una solicitud de arraigo laboral no te otorga la autorización hasta que no sea otorgada. Es decir, mientras tú tengas el expediente de esa solicitud de arraigo laboral en trámite, eso no te otorga una autorización para trabajar. La autorización para trabajar la vas a tener cuando ese expediente esté resuelto.
Lo que sí te otorga ese expediente en trámite es una protección contra la apertura de cualquier expediente sancionador o lo que es lo mismo, expediente de expulsión, lo que vosotros conocéis como expediente de expulsión. No es lo mismo que tú vayas por la calle con un expediente en trámite, que si a ti te para un policía, tú le dices, no, mire usted, yo he solicitado mi arraigo laboral en esta fecha, este es el número de expediente, está en trámite, ya yo he pagado mis tasas y estoy esperando la resolución, es decir, yo tengo una expectativa de derecho a que tú le digas, no, yo soy Hazel, soy centroamericana y estoy en situación irregular y no he hecho nada por regularizar mi situación. Entonces, no, véngase usted conmigo que yo le voy a abrir un expediente sancionador y le voy a notificar ese expediente sancionador, que los expedientes sancionadores ahora lamentablemente están terminando todo con una orden de expulsión y una prohibición de entrada. Entonces, se te complica la situación, ¿vale? Y aunque con un expediente sancionador tú puedes presentar tu arraigo, no es incompatible si ese expediente sancionador o esa orden de expulsión es solo por mera instancia irregular, ¿vale? Entonces, yo creo que se me está, ahora comprendo la gente que sufre esas cosas, entonces tiene en fin, creo que se me está despertando la anestesia y me está doliendo, así que si no tenéis más preguntas, voy a contestar un par de preguntas más y me despido hasta el lunes siguiente. ¿Vale? Livia, ¿me puedes contactar? Mira, me puedes mandar un mensaje por Facebook que yo los contesto, los miro, aunque se me van a veces a untar. Y mi teléfono es ya va, déjame ver si, es que ¿ves? Yo soy tan mala que nunca lo pongo. Mi teléfono es ese que está allí, 647-951-785. Me puedes mandar un WhatsApp, yo no doy consultas por teléfono. Siempre lo digo, ¿no? Bueno, yo siempre digo esto y a la final siempre termino dando 3 o 4 pinceladas. Pero yo no doy consultas por teléfono. Entonces, una consulta sobre nacionalidad de origen más todavía, con esas pocas pinceladas que me has dado, madre española, pero no sé si es antes del 75, no, después del 75, no sé qué fecha de nacimiento tienes tú, si esa madre, o sea, la nacionalidad por origen es una nacionalidad que se valora en el momento en que has nacido. ¿Qué normativa se aplicaba en ese momento? Justo en el momento que tu madre te ha parido. Entonces, claro, como diría la profesora Aurelia, que es la eminencia en España en materia de nacionalidad, no hay normativa más cambiante en España que la normativa de nacionalidad, porque desde el año 80 y tanto hay un montón, pero un montonazo de normativas de nacionalidad y de cambios en la materia de nacionalidad. Entonces, habría que ver tu fecha de nacimiento y sobre todo las condiciones de si tu madre era española o no. También puedes tramitar esa nacionalidad portuguesa por tu padre también, o sea, tienes las dos opciones, ¿no? Si quieres ya. Ahora que con 20 años aquí ya te ha dado tiempo para tener residencia, nacionalidad por residencia o nacionalidad. No lo sé, no lo sé. Porque me supongo yo que si tu madre no era española en el momento que te tuvo a ti, entonces ya tú no eres española. Sin embargo, se puede hacer esa inscripción de nacimiento porque eres hija de una española, aunque eso no presuponga la nacionalidad. Es que es lo que yo os digo, la materia de nacionalidad de origen es compleja y no es este el escenario, ¿no? Yo aquí puedo daros pinceladas generales, pero siempre os he dicho, que cada caso es un mundo. Un pequeño elemento puede hacer diferencia. A mí me dicen, no, Glenda, es que el primo, el abuelo, mi amigo lo ha hecho. No, pero si no te guíes por eso, porque no son tus mismas circunstancias. Cada caso tiene sus circunstancias particulares. Y uno de esos elementos te puede variar, ¿no? O sea, una persona puede tener la opción de hacer una tarjeta de familiar de la unión porque tenga una pareja, otra persona puede no necesitar el informe de inserción social porque tenga una madre residente legal, otra persona puede no necesitar el contrato de trabajo porque la pareja de hecho o el cónyuge
tiene medios económicos suficientes como para mantenerlos a todos. Entonces, cada caso es distinto y cada condición se le va a aplicar una respuesta o una solución diferente, no necesariamente tiene que ser la misma solución. Entonces, por eso siempre os hago mucho hincapié y os doy cuestiones generales y derechos generales, ¿no? Pero bueno, yo creo que no hay más preguntas, creo yo. No sé si por aquí en el Instagram, porque estoy también por el Instagram. No lo había dicho por el Instagram, pero bueno. Que espero que estéis muy bien, que espero que os estéis cuidando, cumpliendo todo eso. Ahora los viernes, si puedo, voy a hacer un pequeño programa de una media hora sobre historia. Si alguno quiere contar su historia, que me avise y me contacte y me deje un mensajillo por allí, ¿vale? Que será bienvenido a mi pequeño espacio, que me alegra mucho de veros, como siempre os digo. Que si os han denegado ese asilo, como decís vosotros, no dejéis de recurrir, no dejéis de plantar cara, no dejéis de luchar, que hay que luchar, que somos guerreros, todos los inmigrantes somos guerreros. Entonces, lo que no podéis es dejar de usar los recursos que os plantea la ley, y la ley plantea eso, un recurso en vía administrativa y luego un recurso contencioso administrativo cuando ese recurso sea denegado. Que no tenéis medios económicos, no pasa nada, pedid justicia gratuita en el colegio de abogados de vuestro domicilio. Pedid justicia gratuita, que existe el derecho a la justicia gratuita para plantear esos recursos, ¿vale? No el vía administrativa, pero sí el contencioso administrativo, ¿vale? Yo creo que no hay más preguntas. Y lo prometido es deuda. Tenía un esquema súper larguísimo de lo que iba a decir, pero como estoy con lo de la muela, pues preferí cortarlo todo. Ya está. Que otro de los motivos más comunes de denegación son grupos delincuenciales, no tuvo usted un desplazamiento dentro del territorio español, es decir, dentro del territorio español, que estoy diciendo, dentro del país de origen. Por ejemplo, un colombiano que esté en el Cauca, no, es que usted no se fue a Bogotá, usted se pudo haber ido a Bogotá, usted se pudo haber tenido un desplazamiento interno. O no, esos grupos no son grupos armados frente al que el Estado no te protege. Eso es del derecho penal y usted tuvo que haber hecho la denuncia y tal, ¿no? Ahora, eso de los países seguros, ¿no? Ellos dicen, no, es que proviene usted de un país seguro. Liliana, sí, nosotros los abogados de extranjería podemos ejercer en todo el territorio español. Y es más, de hecho, el futuro del derecho de extranjería, y yo creo que de muchos, va a ser de manera telemática. Entonces, ahora mismo la mayoría de los expedientes se pueden iniciar y desarrollar vía telemática. Entonces, yo puedo presentar un expediente en el norte, en el centro, en el sur, aunque cada oficina de extranjería parece que tiene su criterio propio. Yo no voy a mentir nunca. O sea, de hecho, uno de los objetivos que dijo el director de migraciones era lograr homogeneizar todos los criterios de la oficina de extranjería, porque la ley es la misma, el reglamento es la misma, pero cada oficina de extranjería tiene criterios distintos. Entonces, un procedimiento de repente en una provincia puede ser más sencillo, con menos requisitos, aunque cumpla lo de la norma, y en otra provincia puede ser más complicado. Entonces, no hay una homogenización, por decirlo de alguna manera, de los criterios de todas las oficinas de extranjería a nivel de España. Por eso siempre os hablo de la asociación, porque la asociación tiene presencia en casi toda España. Entonces, pues, o bien se puede recomendar a un compañero que esté en ese sitio, o bien se puede conocer de primera mano cuáles son los criterios que usa esa oficina de extranjería y saber perfectamente a golpe de ayuda entre compañeros qué es lo que se hace más hincapié o qué es lo que se hace menos hincapié. Pero vamos, que podemos trabajar los letrados en todo el territorio español y podemos presentar expedientes en todo el territorio español. Pero, por ejemplo, Barcelona es más dura para unas cosas, Sevilla es más dura para unas cosas, mi oficina Granada es más dura para unas cosas. Entonces, siempre no hay esa homogenización que
este nuevo director de Migraciones dijo que entre sus objetivos, además de la reforma, además de la simplificación de procedimientos, además de todo esto, uno de los objetivos principales de esos nuevos funcionarios en materia de migraciones es lograr esa homogeneización de los criterios a lo largo y ancho de toda España. Entonces, yo creo que se va a hacer un trabajo bueno en ese sentido y que ya no vamos a tener ese temor de esos criterios distintos que puedan existir en las diferentes oficinas de extranjería del territorio español. Si tengo el pasaporte vencido, puedo viajar a Ibiza. ¿Qué nacionalidad tienes? Porque sí, dentro del territorio español, tú con tu tarjeta roja y tu pasaporte, con esos dos documentos te identificas. La tarjeta roja no es para cruce de frontera, siempre os lo he dicho, ¿vale? Y en teoría tampoco debéis cruzar la frontera. Entonces, dentro del territorio español te puedes movilizar con eso. Ahora, si eres venezolano, se permite hacer trámites de extranjería con ese pasaporte caducado porque hay una instrucción conjunta del año 2019 que permite, pues si eres venezolano, tú te vas a mi página hasta la instrucción del 15 de marzo del año 2019, donde se permite hacer trámites de extranjería con ese pasaporte vencido. Entonces tú vas con tu pasaporte vencido y con tu tarjeta roja y con eso te identificas, ¿vale? Y pides la prórroga a ver si llega, ¿vale? Aunque hay personas que dicen que no, que si eres solicitante de protección no hagas ningún trámite ante el consulado porque se entiende que estás huyendo, se entiende que es una contradicción, se entiende que el Estado español, que el Estado venezolano, perdón, no te ha protegido y que entonces no hay que tener contacto con el consulado hasta que no te otorguen esa autorización por razones humanitarias de protección internacional. Pero vamos, que sí, que puedes viajar con esa tarjeta roja, con ese pasaporte y en todo caso imprime esa instrucción conjunta de Policía y Ministerio de Administraciones Públicas y Ministerio del Interior, donde se permite trámites para los venezolanos con el pasaporte caducado, porque de alguna manera deja en evidencia la dificultad para hacer cualquier tipo de renovación, ¿vale? Es que Jack, no sé el apellido. Yo creo que no hay más preguntas. Berman, no entiendo, dice, tuve mis manos en julio de este año. ¿Qué tuviste en mis manos? ¿Qué tuviste en tus manos? Me salió con fecha de vencimiento octubre de este año. ¿Qué residencia tienes? ¿Qué autorización tienes? Porque si eres venezolano con una residencia por razones humanitarias de protección internacional, lo que se está haciendo a la fecha de hoy, no sé mañana, sabéis que yo siempre digo esa coletilla, a fecha de hoy, no sé mañana qué va a pasar, son prórrogas automáticas. Y con esas prórrogas automáticas no se está valorando si hay cotizaciones o no hay cotizaciones. Las cotizaciones, si las has tenido, tienen vital importancia, es por si tú te planteas, en lugar de aceptar esa prórroga automática, es si te planteas una modificación a una autorización de residencia y salir de ese temor de qué va a pasar mañana, qué va a hacer el gobierno, las va a prorrogar, no las va a prorrogar, se va a interrumpir mi estancia legal continuada, mi residencia continuada o no. Entonces, como no tenemos una bola de cristal, yo esas respuestas sobre qué va a hacer el gobierno español en febrero del año 2021 con las prórrogas de los venezolanos, que las primeras se otorgaron en febrero del año 2019, pues es allí el dilema, ¿no? Yo entiendo que sí, que mientras Venezuela esté con la situación como está, esas prórrogas automáticas se van a dar, pero yo no lo puedo asegurar a ciencia cierta, ¿no? Entonces, a fecha de hoy se están otorgando esas prórrogas automáticas, que sabéis que os lo he dicho mucho, que tengáis paciencia, porque la OAR no carga esas prórrogas inmediatamente. Entonces, puede ser que tú tengas, si eres venezolano, sigo yo partiendo de que eres venezolano, puede ser que tú tengas esa fecha de caducidad en octubre, el 20 de octubre, por ejemplo, y que tú quieras ir a poner huella el 21, que ya puedes ir a poner huella, y que el 21 esa prórroga no esté cargada porque van lentos, ¿no? Entonces puede ser que tú esa prórroga
te la carguen en noviembre, por ejemplo, y mientras tú tienes una ansiedad bestial porque no tienes esa prórroga. Yo siempre os digo que intentéis trabajar lo más posible, intentéis cotizar lo más posible, porque es síntoma de integración y es lo mejor, es lo ideal. Que se puede, bien, que no se puede, pues inscribiros como demandante de empleo, que por lo menos se vea que os habéis movido, que habéis intentado, que habéis buscado, que habéis acudido a los recursos para lograr obtener un trabajo, ¿no? Bueno, yo creo que con esto os voy a dejar, porque al final no me terminaron de hacer eso, me fui y que por una caries pequeñita y a la final resultó un cráter allí con una endodoncia y no sé qué. Sí, eres venezolano. Entonces, si eres venezolano, entiendo yo que si no has cotizado, si no has trabajado, pues tendrás que esperar que el Estado español siga dando esas prórrogas automáticas, que cuando te den tu prórroga automática es una simple toma de huellas una vez que esté cargada esa prórroga en el sistema, ¿vale? No sé en qué provincia estás, pero bueno, sabéis ahora la dificultad que es conseguir una cita para la toma de huellas, no quiero hablar de eso porque me deprimo y ya está. Entonces, si esperar que te caduque, ver si está la prórroga cargada y pedir una cita para toma de huella, pagar la tasa de la TIE, llevar la foto, llevar el pasaporte, llevar el X17 debidamente rellenado y tal, ¿vale? Ya te entregaron tu primera residencia y viene con fecha de caducidad del 2019. ¿Cómo va a ser del 19? Vamos a ver. Si te entregaron tu primera tarjeta y está caducada desde octubre, tendrás que ver si te han cargado la nueva prórroga, la desde octubre del 19 hasta octubre del 20. Será octubre del 2020. Pide cita de información. Pide cita de información o intenta pedir una cita de huella, porque imagínate tú, desde el 2019 ya es que has tenido que haber puesto la huella, que será septiembre, octubre, no te va a venir la tarjeta, pues la tarjeta te va a venir con un mes, no tiene mucho sentido, ¿no? Yo que tú pedirías cita para información y ver tu situación particular en cómo está en la base de datos, ¿vale? En Adectra. 2020. ¿Ves que te has equivocado? Que ya decía yo. 2020. Bueno, que tengáis buenas noches. Ya no hay más preguntas. Hay preguntas por ahí, pero me duele esto. Trabajo en el campo sin alta en seguridad social. ¿Puedo hacer arraigo laboral? Liliana, es que no sé si tienes autorización para residir. Si tienes autorización para residir, no es hacer un arraigo laboral, porque se te aplicaría lo mismo, el mismo argumento de los solicitantes de protección. Vamos a ver. Trabajas en el campo sin alta en la seguridad social. ¿Cuál es tu situación administrativa? ¿Tú tienes autorización para residir? ¿Tienes un arraigo tramitado previo? No lo sé. ¿Te denegaron el asilo? ¿Qué nacionalidad tienes? Es que no lo sé. Vamos a ver. Si no eres venezolana, no te han dado una autorización por razones humanitarias de protección internacional. Si eres venezolana, pues tendrás con la denegación del asilo esta autorización, ¿vale? Y esta autorización tiene la misma duración y los mismos derechos, incluso más, si me apuras, que eres colombiana, te negaron el asilo. Pues si eres colombiana y te negaron el asilo, lo que tienes que hacer es interponer el recurso. No sé cuándo te lo denegaron. No sé cuándo te hicieron esa notificación. Si esa notificación te la hicieron hace menos de un mes, presentaste el recurso el 6 de abril. Me supongo yo que todavía no tienes. Tendría que ver si has pedido esas medidas cautelares. Si has pedido esas medidas cautelares y no te han dicho nada, pues es pedir este certificado de silencio positivo, ¿vale? E intentar con ese certificado positivo que te den el alta. Ahora, tú dices que estás trabajando en el campo. Esa relación laboral tiene que ser una relación laboral
de por lo menos 6 meses. No sé si ese trabajo en el campo has tenido una duración de más de 6 meses, ¿vale? Si ha tenido una duración de más de 6 meses, pues tú podrías plantear una denuncia. ¿Qué es lo que pasa con el arraigo laboral? Que la mayoría de los extranjeros no quieren denunciar a su empleador, porque la verdad es que una persona que te emplea sin autorización para trabajar te está dando un voto de confianza y está corriendo un riesgo. Y yo lo entiendo. Y siempre lo he dicho que yo en todos los años que tengo, pues muy pocos arraigos laborales he presentado, porque no soy de recomendar esa denuncia a ese empleador si es un empleador que te ha tratado bien. Tiene que haberte tratado muy mal ese empleador para que yo me atreva a decirte, mira, vamos a denunciarlo y vamos a hacer, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es la mano que te da de comer y es de bien nacido ser agradecido. Entonces, un empresario que ha corrido riesgos por ti y que sabe que tú tienes una familia y que sabes que tienes que alimentar y que tienes que poner las lentejas en la mesa y que a pesar de saber que corre un riesgo bestial en tener un extranjero en situación irregular, trabajando en negro, vamos a llamar las cosas como son, trabajando en negro o trabajando, bueno, en negro no, porque eso, trabajando sin alta, pues corre un riesgo. Entonces tiene que ser muy malo, malísimo ese empresario para que yo diga, bueno, lo vamos a denunciar. ¿Vale? Liliana, tú pones en Google instrucción conjunta, pasaportes caducados venezolanos y estoy segura que te debe salir. Marzo del año 2019. Para trámites de extranjería, para trámites de extranjería y policía, toma de huellas y tal. Para nacionalidad también se ha hecho extensivo, que se permite a los venezolanos solicitar esa nacionalidad con ese pasaporte caducado. Y, por ejemplo, en Barcelona te exigen que por lo menos aportes además tu justificante de estar en trámite de esa prórroga, que me lo comentaron el otro día, ¿vale? Gracias, Alex. Igual. Que nada, que me voy a despedir, que ya son las 20 y 40, ya las menos 10. Pensaba hacer el directo de 20 minutos y deciros, recurrí, pedí las medidas cautelares y cuando pase el mes pedí el certificado de silencio positivo y cuando os denieguen ese recurso plantea el contencioso y si tenéis los 3 años, arraigo social. Y si tenéis 2 años y un informe de vida laboral con más de 6 meses, arraigo laboral, que os lo van a denegar porque es una relación laboral que no va desde la irregularidad, pero lo vais a pedir para estar protegido y tener un expediente en trámite, una expectativa de derecho y que nos abran expediente sancionador de expulsión y para llegar, si tenemos bastantes casos, hacia los juzgados y poder hacer ruido y decir no, la norma no distinga usted. ¿Vale? Que tengáis buenas noches, que os cuidéis mucho, que mantengáis las distancias, que el COVID es real, que el COVID existe y además el COVID mata, os lo digo yo, que he tenido la tristeza de tener una persona cercana que ha muerto de esto. Así que cuidaros muchísimo. Un beso, Dios os bendiga y hasta siempre. A ver si esto se me quita.